En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías hace lamentación por el juicio que viene sobre Israel y compara la ira de Dios sobre la tierra de Israel como fuego. Eventualmente es lo que sucede con la nación de Israel. Los judíos son expulsados y la historia de esos 2000 años de los judíos exiliados se alinea bastante bien con lo que está profetizado por boca de los profetas en la Biblia de que Israel, la tierra, iba a quedar desolada y que toda persona que pasaba por ella iba a ver la devastación e iba a entender el juicio de Dios sobre la población ahí. Lo interesante es que muchos imperios en ocasiones distintas en la historia tomaron control de la tierra, lo invadían y ¿qué hacían una y otra vez? La quemaban. La destruían, la saqueaban. Aún con todo eso, con la maldición y el castigo de Dios sobre la tierra y sobre los judíos, Él prometió que en un futuro Él iba a regresar los judíos a la tierra prometida de nuevo por amor a su propio nombre. Y esa profecía empezó a verse a escala global, digamos, a finales del siglo XIX y se le dio un nombre moderno a ello, sionismo, que trataba de los judíos a nivel mundial regresar a la tierra prometida. Y la profecía también decía que la tierra de nuevo iba a reverdecer con el regreso de los judíos. La Tierra Santa tiene una conexión espiritual o divina con la población de los judíos y físicamente, geográficamente empezó a cambiar la tierra cuando esto empezó a darse. Los judíos empezaron a regresar a la tierra. Empezaron a sembrar árboles, empezaron a restaurar la tierra y la tierra empezó a reverdecer. Y todo esto es profecía porque Dios dijo que esa tierra iba a quedar desolada durante el tiempo del exilio de los judíos. Y la historia lo comprueba. Ningún imperio, ninguna nación en 2000 años jamás pudieron establecer una nueva nación ahí. No pudieron hacer mucho con esta tierra porque estaba maldita. Ahora, sí habían ciudades ahí pobladas, pero las ciudades eran, digamos, muy compactas, muy encerradas, porque lo que era el campo y las zonas rurales, pues eran peligrosas, había mucha enfermedad, habían muchos ladrones. Fue solo cuando los judíos empezaron a regresar a escala masiva que todo empezó a restablecerse, reverdecerse, empezaron, digamos, los cultivos, las cosas, actividad agrícola, y eso llamó mucho la atención de los vecinos árabes por diferentes razones. Algunas razones incluían económicas, porque se empezó a desarrollar industria, había trabajo y muchos árabes empezaron a ir a buscar trabajo y oportunidades. Y otras razones, digamos, religiosas o étnicas. Muchos árabes vieron esto como una amenaza a lo que tenían establecido en Jerusalén, la mezquita que tenían allá, el tercer lugar más sagrado para ellos, y lo vieron como una amenaza en manos de los judíos. Igual seguían llegando judíos, seguían trabajando y labrando la tierra. Entre esas empezaron a drenar ciertos sitios, humedales, pantanos, porque había mucha enfermedad en esa tierra, había mucha malaria y otras cosas que mataban muchísima gente. Y esto se agravó muchísimo con la Primera Guerra Mundial, donde se empezaron a importar muchas enfermedades gracias a los ejércitos de los turcos, quienes empezaron a llegar a Jerusalén y trajeron todo tipo de enfermedades desde Turquía. Estos soldados turcos llegaban en trenes a Jerusalén, en vagones pequeños, muchísimos soldados por vagón. Traían toda clase de bacterias. Los británicos también lo mismo. Llegaron de Europa con todo tipo de virus y bacterias y gérmenes. Súmale eso los refugiados, las pésimas condiciones sanitarias gracias a la guerra y a la falta de higiene básico o conocimiento en buenas prácticas sanitarias. También llegó la gripe española y así se volvió Jerusalén un caldo de cultivo de virus y gripas y bacterias que se esparció como fuego en todo el Medio Oriente y terminó matando más soldados y más civiles que la guerra misma. Cuando los británicos llegaron a la tierra prometida a finales de la guerra, encontraban miles y miles de niños vagando por las calles
que eran huérfanos, que sus padres habían muerto por la guerra o por los virus y por las enfermedades que existían allá. Esta tierra mal llamada Palestina realmente tenía todas las señales de una tierra maldita. Plagas, guerra, violencia, muerte en cada rincón. Y sin embargo, ya los judíos para estas épocas se estaban dando cuenta de que no iban a ser salvos, no iban a estar seguros en ningún país del mundo, y esto también era profecía, porque Dios dijo que la maldición de ellos por su rebelión consistía en que iban a ser esparcidos por todos los países del mundo, y en todos los países del mundo iban a ser oprimidos y perseguidos por sus enemigos. Aún así, dejando profecía a un lado, los judíos ya sabían que necesitaban su propio país si iban a ser, en algún momento de la historia, iban a estar salvos y seguros. Y aún con todas las dificultades que había en esta región, todas las tensiones políticas, étnicas, religiosas y los desafíos biológicos y ecológicos y geográficos, había un sentir colectivo a nivel global de regresar a la tierra. Y aunque este sentir se dio colectivamente, globalmente, a finales ya del siglo XIX, el hecho es que los judíos siempre han estado en esta tierra, en la tierra de Israel. Siempre ha habido un remanente, porque es lo que profetizó también la palabra, que aunque Dios iba a expulsar los judíos de la tierra prometida, por amor a su siervo David, el rey David, él iba a dejar un remanente en Jerusalén como una luz, una lámpara que no se iba a apagar. Y así siempre había presencia judía en la tierra, y siempre, en todos los siglos, siempre hubo intentos de regresar a la tierra prometida, pero por X o Y razones siempre fallaban. Tal vez era político, tal vez era ecológico, tal vez era biológico. Habían desastres naturales también que mataron muchos judíos, habían grandes terremotos. La tierra estaba maldita, pero no iba a durar esa maldición, porque también iba a cumplirse la profecía del regreso de los judíos. Y hay que entender que este movimiento sionista no es un fenómeno que surgió de pronto en el siglo XIX, no era algún plan, no era una conspiración, era algo que siempre había en el sentir de todos los judíos durante todos los siglos. Razón por la cual también en esa tierra jamás se estableció otro país, y eso incluye Palestina. Jamás ha existido un país de Palestina en la tierra prometida. Dios dijo que esa tierra iba a quedar desolada durante la expulsión de los judíos, y tal cual eso ha sido su historia en los últimos 2000 años, hasta que regresaran los judíos a establecer políticamente, geográficamente, oficialmente la nación de Israel en 1948. ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues tiene que ver con lo que es profecía, lo que son señales, y la importancia de estar observando todo esto, entendiendo de qué trata. Y toca comenzar con la profecía, el entendimiento de que la tierra de Israel es exclusivamente para los judíos. No es para un estado multiétnico, no es para dividirlo en diferentes estados. Dios está llamando para fin de tiempos a una iglesia purificada, y eso también significa una iglesia madura y sabia, entendida en las cosas que están sucediendo a nivel mundial geopolíticamente, porque resulta que Jesucristo, además de Salvador, además de un Dios que nos ama y murió por nosotros, también es un general de un gran ejército, y también tiene una misión de pelear por Israel y vencer y derrotar todos sus enemigos. Y de eso trata la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo es la verdadera y auténtica tercera guerra mundial. Y una iglesia sabia y madura entiende estas cosas y no se pone a tomar bandos con este mundo y sus ideologías y sus conceptos, lo cual está haciendo muchísimos cristianos en este mundo. Hay todo tipo de teorías de conspiración,
todo tipo de acusaciones de que este no es el verdadero pueblo de Dios, estos son europeos fingiendo ser judíos, estos judíos no aman a Jesucristo, no lo quieren, son perversos, son ateos, son esto, son lo otro, y entonces esto no es parte de profecía. Y para eso hago este video porque yo estoy haciendo un estudio del libro de Apocalipsis. En este estudio he proclamado varias veces que Dios está purificando su iglesia, y tal como hizo con los hebreos en el Éxodo, cuando los sacó de Egipto y dejó toda una generación en el desierto para morir porque no servían para entrar en la tierra prometida. Algo similar va a hacer con la iglesia en fin de tiempos. Va a sacar muchos cristianos de ese cuerpo purificado, y lo que no sirve pues queda afuera y eventualmente muere. Y por ello es tan importante no ponerse en ideologías raras, conspiraciones mundanas de que lo que está pasando actualmente no es de Dios, esos judíos no es el pueblo verdadero, este Israel no es lo que está profetizado en la Biblia, etcétera, etcétera. Porque todo lo que está pasando es exactamente lo que profetizó la Biblia, y son las señales de las cuales tenemos que estar pendientes los cristianos. Esto no tiene que gustarle a nadie ni disgustarle, simplemente es lo que es verdad, y la verdad es lo que nos sirve, lo que nos hará libres. Ahora, hay muchos cristianos inmaduros que no saben estas cosas, no las entienden y empiezan a hablar en contra de estas cosas. Empiezan a condenar las cosas de Dios por falta de sabiduría. Empiezan a decir que esto es un genocidio, lo que está pasando actualmente en Israel. Empiezan a gritar cosas como libertad para Palestina. Empiezan a unir sus voces con las voces de este mundo, de un mundo en tinieblas, un mundo que rechaza a Dios y a su pueblo. Entonces hago el llamado que llevo años haciendo, y es que los que quieren seguir con Cristo, los que quieren seguir camino a las bodas, dejen atrás el yo, dejen atrás su propio ego, su propio pensar, sus propias ideologías, sus propios sentimientos. Despójense de todo eso y sigan a Jesús, tomen su cruz, crucifiquen la carne con sus pasiones, y sea Cristo su pasión, sea Cristo su verdad, y acepte esa verdad. Dios lleva siglos y siglos y siglos advirtiéndonos de que estas cosas van a suceder, y no podemos a estas alturas estar aquí en fin de tiempos y escandalizados por lo que está pasando en Israel. Es terrible, es horrible, pero debemos entender que esto ha estado profetizado por siglos. Ahora, ¿cómo es la profecía? La profecía es tal cual como está pasando actualmente. La profecía es que los judíos van a regresar por mano de Dios a su tierra prometida después de siglos de andar en países donde van a sufrir todo tipo de persecución, y que iba a ser por causa de Dios, por amor a su propio nombre, no por nada de lo que hicieron los judíos para merecerlo. En otras palabras, los judíos no son merecedores de la tierra santa, nunca lo fueron. Es por Dios, por amor a su propio nombre. Entonces, si ven que los judíos rechazan a Jesucristo todavía, son izquierdistas, son no creyentes, son ateos, celebran lo malo, no se escandalicen, porque eso es lo que dijo la Biblia que iba a pasar. Esa es la profecía del valle de los huesos secos. Los judíos que iban a regresar a la tierra prometida son huesos secos, son pueblo muerto, muerto espiritualmente, el mismo pueblo muerto que salió de allá en el 70 AD, es el mismo pueblo que regresa, un pueblo muerto en vida. Pero va a haber una segunda fase donde van a recibir un espíritu de vida. Eso todavía está por darse, porque eso quien lo hace es Jesucristo. Esa es la segunda fase. ¿Cómo se va a dar esa segunda fase? Los judíos tienen que llamar a Jesucristo. ¿Y cómo lo van a llamar? Resulta que van a estar rodeados por todos sus enemigos a punta de ser destruidos. Ya no queda más esperanza, y finalmente se dan cuenta de que Jesús era su Mesías, era su Salvador, y lo llaman en gran llanto, en gran
quebrantamiento de corazón. Esa es la profecía. Lo que estamos viendo es profecía en desarrollo. Entonces, entiendan estas cosas, entiendan las señales y no se pongan de críticos ante estas cosas. No se empiecen a justificar ustedes para condenar a Dios. Lo que tiene que pasar, y una esposa fiel apoya a su esposo, no lo condena a él para justificarse ella. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Pues lo que yo he recomendado es que la iglesia fiel debe tener un espíritu de Abraham ante estas circunstancias y no un espíritu de Jonás. Me explico. Abraham, cuando se enteró de que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y los habitantes de estas ciudades perversas, él en ningún momento se alegró, empezó a ser de porrista para la destrucción de estas ciudades, diciendo que sí, se lo merecen, que bien, que los va a destruir, que buena es a Dios. No, aun con lo malo que eran estas personas y las ciudades, su corazón se dolió por la destrucción que venía sobre ellas, a tal punto que se puso a interceder por Sodoma y Gomorra. Esto a diferencia de Jonás, que cuando se enteró que Dios iba a destruir Nínive, él no quiso ir allá a la ciudad para advertirles que se arrepintieran y que cambiaran para que Dios no les destruyera, porque él sí quería ver la destrucción de este pueblo. Él sabía que Dios era misericordioso y que los iba a perdonar y que ellos se iban a arrepentir. Y él no quería eso, él quería ver destrucción y juicio sobre todo el mundo. Lo que está pasando actualmente en Israel es terrible. La iglesia en ningún momento debe estar de porrista ante tanta muerte, sufrimiento, destrucción que está pasando ahí. Debe tener un corazón quebrantado, incluso por los que son enemigos de Israel. Lo he dicho en otros videos que la iglesia debería considerarse como un batallón en un ejército grande, pero un batallón médico, un batallón que no está involucrado en matar, en invadir, en disparar, sino de recibir a los heridos de batalla, sea del bando opuesto, del bando propio, no importa, simplemente tratar a todos por igual y tratar de salvar vidas. El rol de la iglesia es de salvar vidas, no es tener batalla con carne y hueso, sino con potestades para librar los cautivos, para ayudar a la gente, para traer luz y esperanza a un mundo en tinieblas. Es más, yo ni siquiera recomendaría ver a los israelitas como los buenos ni los palestinos como los malos. Obviamente tenemos que apoyar a Israel y obviamente tenemos que añorar el plan de Dios que llegue a culminar y llegue a dar fruto. Pero decir que estos son los buenos y estos son los malos en este conflicto, en este mundo, me parece que es un error, porque me parece que lo que dice la palabra es que el mundo entero está en tinieblas. Y eso incluye a Israel. Obviamente incluye a los palestinos, incluye a los ucranianos, incluye a los rusos, incluye a los gringos, incluye a los iraníes, los sirios, los canadienses, incluye todo el mundo, y nosotros como iglesia debemos ser luz, ser reflejo de la luz que es Jesucristo para iluminar este mundo, y esa luz se opaca cuando empezamos a tomar bandos en este mundo y sus conflictos. Tenemos que hacer luz, esperanza, compasión, todo lo demás, pero jamás dejando a un lado la verdad. Jamás cambiando la verdad por ideologías políticamente correctas o por sentimientos propios que pueden resultar siendo contrarias a lo que es Dios y su plan. Sabiduría, el Señor exige sabiduría. La palabra dice que su pueblo se pierde por falta de sabiduría. Adquieran sabiduría, entiendan lo que está pasando, entiendan lo que va a pasar. No sea que terminen condenando a Dios mismo y sus planes y sus propósitos.